Bien. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva serie en la que voy a hablar de mis escritores y de mis escritoras vivos favoritos. Tengo bastante tiempo queriendo hacer esta serie de videos porque me obsesiona muchísimo hablar de libros, me gusta muchísimo ver qué están haciendo hoy en día mis colegas escritores, mis colegas escritoras. Y lo que quiero hacer es hablarles de mis escritores de novela favoritos, de mis escritores de ensayo favoritos, de mis escritores más académicos también preferidos, de aquellos que hacen poesía, aquellos que hacen novela, aquellos que hacen de la escritura todo un arte. Primero que nada, para todos los que no me conocen, yo soy Alberto. Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse, denle like a la campanita y coméntenme todo lo que quieran. Eh, Soy escritor y en este canal hablamos de filosofía, de literatura y de arte. Como les dije, voy a estar hablando de diferentes escritores. Algunos de ellos abarcan géneros muy distintos, desde la historia hasta la novela, la poesía, el ensayo más académico, pero todos ellos comparten la dicha de la literatura. Y eso es lo que a mí me encanta. Para el primer escritor que traje a esta serie de videos, quise traerles un poquito algo fuera de lo convencional. Es un escritor que descubrí pues hace ya casi 10 años y que me encanta, que confirmó en más de una ocasión mi vocación por la literatura. Él, además de muchos libros escritos, tiene además contenido en, en YouTube, en Netflix, en que pueden encontrar. El primer escritor del que les quiero hablar se llama Dan Jones. Es un escritor británico que se especializa en el género de la historia. Él es historiador, estudió en Cambridge la licenciatura en historia y y desde entonces no ha dejado de publicar diferentes libros que tienen que ver precisamente con la historia. Si han visto mi video anterior, pudieron darse cuenta que a mí me fascina la historia, es uno de mis temas predilectos y cuando yo era más joven yo quería ser historiador, pero tenía un concepto realmente equívoco de lo que era ser historiador. Y con Dan Jones yo reconocí en mí lo que realmente me apasionaba de la historia, porque la historia es realmente como un ejercicio de búsqueda, casi como si fueras un detective. Y realmente no era eso lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería no era pasarme horas y horas en los archivos buscando, descubriendo, aunque suena divertido, la verdad, pero no era algo que realmente eso era lo que me llamaba de la historia. Lo que realmente me llamaba de la historia y con Dan Jones lo descubrí fue aprender sobre ella. Es decir, realmente lo que a mí me interesa es ser un lector de la historia, aprender de lo que los historiadores ya hacen, que ellos hacen todo el trabajo de investigación, se pasan horas, días enteros en los archivos y después publican toda esta obra maravillosa y en diferentes géneros, por supuesto. Algunos lo harán más académico, otros, como Dan Jones, ya lo vamos a ver, lo hacen más accesible y mucho más literario, y eso es lo que me encanta. Vamos a comenzar. Como les decía, Dan Jones es un escritor relativamente joven, está en sus 40, es británico y escribe libros sobre historia, ensayos, libros más de divulgación histórica, historia popular, se podría decir, pero con una investigación rigurosa y muy profunda. Y últimamente también ha abordado el género de la novela histórica. Estos son todos los libros que yo tengo de él. Quiero mostrárselos. Y además de que la mayoría de estos son ediciones especiales. El primer libro que yo compré de él se llama The Plantagenets eh, y habla sobre la historia de los reyes y reinas que hicieron a Inglaterra. Ahora, algo que olvidé comentarles es que, por supuesto que Dan Jones se especializa en un tipo de historia muy concreta, que es la historia medieval. Y todavía más concreto, en algunos de sus libros, no mucho en los últimos, pero en los primeros, pero en los primeros,
sí se especializaba en historia de Inglaterra y yo amaba la historia de Inglaterra. O sea, no tienen idea de lo obsesionado que estaba yo con Inglaterra. Era un anglófilo de lo peor, que ahora ya ha cambiado mucho en ese respecto. Y además, yo me volvía loco con las historias del rey Arturo, de Robin Hood. Yo tenía una pasión por todo lo que engloba pues el mundo anglosajón, especialmente de Inglaterra. Y con el paso del tiempo se me fue quitando, pero en aquellos tiempos yo no me sabía, esto lo tengo que admitir con cierta pena, ahora ya lo sé, pero en aquel entonces, en mi adolescencia, no podría decirte más de 10 presidentes de la República. Y sin embargo, sí me sabía y tenía una línea de tiempo que yo mismo hice de todos los reyes de Inglaterra, desde Alfredo el Grande, incluso creo que mucho antes, hasta el actual rey Carlos III y antes a su mamá, porque lo que yo quería era descubrir si el primer rey de Inglaterra y la reina en ese entonces, y ahora era Carlos, estaban emparentados, si era una línea directa. Spoiler, más o menos. Tiene sus que veres ahí, pero yo estaba obsesionado. Y entonces cuando descubrí a este escritor, me salieron como estrellitas en los ojos porque realmente me sentía como pez en el agua. Ahora, se los voy a ir mostrando uno por uno, les voy a ir hablando más o menos de qué trata, a ver si a alguno les llama la atención, pero también tengo que aclarar que todos los libros que yo tengo de él son en inglés, pero si no me equivoco ya hay algunos de ellos que pueden conseguir la traducción en español, o si son, pues si lo que quieren también pueden utilizarlos para practicar su inglés, para mejorarlo, pueden comprarlos, además que las ediciones británicas y gringas son en realidad muy, muy, muy bonitas. El primer libro del que les voy a hablar es se llama The Plantagenets y este libro me encanta, habla sobre los reyes y reinas guerreras que hicieron Inglaterra. Si te encanta Juego de Tronos, si te encanta toda esta atmósfera medieval de reyes, reinas, guerras, batallas, caballeros, peleas en el lodo, si viste películas como Enrique V con Timothée Chalamet, o te encanta todo lo que tiene que ver con Robin Hood, con todo este ambiente medieval, este libro te va a fascinar. Este libro habla sobre la dinastía que estuvo en Inglaterra como gobernantes antes de los Tudor, más o menos del siglo XII, XI hasta el siglo XV, cuando de hecho esta dinastía fue derrocada por Enrique VII, que más adelante adoptó el nombre de Enrique VII Tudor. Él fue el que derrotó a la dinastía de los Plantagenet en Inglaterra. Este libro es la primera parte que habla sobre cómo llegaron al poder, cómo lo mantuvieron, eh, la historia de los diferentes reyes y reinas particularmente. Por ejemplo, si te gusta mucho la novela histórica y has leído Los Reyes Malditos de Maurice Drumm, también hay una parte de esa historia que se entrelaza con los Plantagenet en Inglaterra. Y además, otra cosa que tengo que decirles sobre Dan Jones, si ustedes son de esos que les aburre la historia, que creen que la historia son solo fechas y que nombres, etcétera, tienen que darle una oportunidad a Dan Jones. Esto se lee como si fuera Juego de Tronos. De hecho, si pueden ver aquí en la contraportada, no sé si se alcanza a ver, ahí dice Juego de Tronos en la vida real. Es decir, esto es Juego de Tronos. Es de hecho la inspiración que George R.R. Martin tomó para escribir sus novelas. Sin embargo, como digo, es la primera parte. La segunda parte yo no lo tengo y se llama La Guerra de las Rosas. Que La Guerra de las Rosas sí fue el libro, más bien no el libro, la parte de la historia de Inglaterra que inspiró al escritor de Juego de Tronos para escribir Juego de Tronos. Entonces, lo que me gusta de Dan Jones es que no se lee como un libro de historia, parece una novela de fantasía medieval. Obviamente, lo que sí tienen que tener en cuenta es que esto no es fantasía. Sí es historia muy rigurosa, pero contado como si fuera una novela, escrito como si fuera una novela. Entonces, si ustedes aman Juego de Tronos, The Plantagenets. Los siguientes libros
que tengo aquí son su primera novela histórica. Son 3 libros, ya me encargué el tercero, que me va a llegar apenas en unos meses. Pero estos libros son el primer atento de Dan Jones de escribir una novela histórica y de hecho le fue bastante bien porque ha sido multipremiada. No solo hay buenas críticas de esta novela y además, déjenme mostrarles algo que me gusta mucho. Estas son ediciones especiales, ambas. Así soy yo de obsesionado y la verdad es que sí tengo un fetiche raro por el libro como objeto, que después en otro video podemos abordarlo. Pero además, estas son ediciones autografiadas y numeradas. Son... Y bueno, si estos le interesan, también están traducidos al español y los pueden encontrar en Amazon. Si estas ediciones especiales les interesan, déjenme en los comentarios si les puedo escribir el nombre de la editorial, a ver si todavía los pueden encontrar. Esta historia trata de un grupo de hombres que se embarca en, digamos, un grupo de hombres de armas, caballeros, y está ambientado en la guerra de los 100 años, que, dato curioso, duró 116 años. Es la misma guerra que, si son fanáticos de Age of Empires y recuerdan a Juana de Arco, Juana de Arco participó y fue un personaje muy importante de esta guerra, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que surgió precisamente por un conflicto que tiene lugar en el libro, en la saga de los libros de Reyes Malditos. Esos libros narran esos episodios en particular, que son como lo que sucede antes de que Francia e Inglaterra entren en ese conflicto. Y esto es una novela histórica. Esto es una novela histórica completamente, otra vez. Si les encanta Juego de Tronos, si les encanta ese tipo de historias, estos libros tienen que darles una oportunidad. Ahora vamos a pasar al que quizás es el libro que lo hizo más popular, sobre todo fuera de Inglaterra y fuera de Europa, o por lo menos con el que yo lo identifiqué primero, que es el de Los Templarios. Este libro es, si eres fanático de Assassin's Creed, si te interesa el misterio, incluso si eres fanático de Dan Brown y el Código Da Vinci y todas esas cosas, este libro te va a fascinar. Este libro es toda la historia de los templarios. Dice The Rise and Spectacular Fall of God's Holy Warriors. Digamos, el auge y la espectacular caída de los guerreros santos de Dios. Y precisamente habla eso. Al igual que en The Plantagenets, nos cuenta la historia de una manera que es accesible, que no es aburrida para nada. Esto no es un libro de historia tal cual como el que leerías en la primaria, en la secundaria, o incluso eso es lo que tiene la historia popular, que realmente se le critica mucho, porque es muy accesible, porque no son datos puros, fechas puras, y la historia sin alma. Esto es la historia hecha literatura, y por eso me encanta. O sea, aquí, además de que estos libros, estas ediciones que yo tengo, tienen imágenes. Entonces es maravilloso. Si tú eres fanático como yo de Assassin's Creed, el libro de los Templarios, que me parece que también lo encuentras en español, es para ti. Y por último, el último libro del que quiero hablarles, que es como la Biblia de la Edad Media. Se llama Dan Jones, Poder y Tronos. Me parece que este sí está en español también. Y esto es una guía entera de todo lo que sucedía en la Edad Media. Igual, contado de una manera casi como si fuera una novela. Te habla de los monjes, te habla de los caballeros, te habla de las cruzadas, te habla de los reyes, de los emperadores, de quiénes son los francos, quiénes son los galos, los mongoles. Te habla de los mongoles, entonces, y este también, déjenme mostrarles, es una edición especial que también viene firmada. También tiene, yo me voy a tatuar esta de hecho. Entonces, si a ustedes les apasiona la historia, si quieren aprender lo que está detrás de sagas como Juego de Tronos, lo que está detrás de videojuegos como Assassin's Creed,
Si sienten que tienen ganas de saber más, pero la historia siempre les ha parecido, la manera en la que se cuenta la historia siempre les ha parecido tediosa, yo les recomiendo que empiecen por Dan Jones, no se van a arrepentir. Si lo quieren ver como un reto para mejorar su inglés, pueden comprarlo en inglés. Si no, seguro que encuentran traducciones por Amazon de la mayoría de sus libros. Y además, tengo otras recomendaciones para ustedes. Dan Jones tiene contenido en YouTube, tiene documentales de varios de sus libros, por ejemplo, de Plantagenets y La Guerra de las Rosas. Está completito en YouTube, documentales que parecen películas. Y en Spotify también tiene un podcast, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a poner aquí, que además es un excelente, excelente narrador. Entonces, él es el primer escritor del que les quiero hablar en esta nueva serie de mis escritores preferidos vivos y escritoras preferidas vivas. Y esperen el próximo video. Déjenme en los comentarios si han leído algo, si les gustaría algo, recomendaciones, o si quieren que yo les dé recomendaciones de algún libro, de alguna temática que tengan en mente y que busquen un libro al respecto. Déjenme en los comentarios, denle like, compártanlo con aquellas personas que les gusta leer y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.